Hola a todos y todas, soy María Miranda, psicóloga responsable del programa de Salud Joven de la Concejalía de Juventud e Infancia, en colaboración con la Liga de la Educación y la Cultura Popular. Hoy damos comienzo a un nuevo espacio emocional de familias online, en el que en esta ocasión vamos a tratar un tema que suele ser fuente de preocupación en muchas familias y es el uso de pantallas en la adolescencia. Os recordamos que todos los espacios de familia online están alojados tanto en la web www.juventudfuenla.com como en el canal de YouTube Juventud Fuenla, por si queréis echarles un vistazo. Como sabéis, vivimos en un mundo interconectado y en la adolescencia el uso de redes sociales y dispositivos móviles se ha multiplicado en los últimos años y con la llegada del confinamiento y de la pandemia se ha incrementado muchísimo más. A través de este taller quiero abordar con vosotros y con vosotras diferentes contenidos que espero aclaren las dudas que a menudo se presentan en las familias y que están relacionadas con el uso y con el abuso de las pantallas en la etapa adolescente. Los temas que vamos a tratar son los siguientes: ¿cuáles son las ventajas y cuáles los inconvenientes del uso de pantallas en la adolescencia? ¿En qué se diferencia el uso supervisado al uso autónomo de pantallas? ¿El contrato consensuado es una buena herramienta para el uso de pantallas? ¿Cuál es el momento adecuado para que los adolescentes y las adolescentes puedan disponer de dispositivos móviles sin control parental? ¿Cuáles son los riesgos asociados al uso de pantallas sin supervisión? Y también vamos a tratar recursos online para familias de adolescentes que pueden ser útiles a la hora de educar en el uso responsable de pantallas. Vamos a comenzar por reflexionar sobre las ventajas y también los inconvenientes del uso de los diferentes dispositivos móviles en nuestra vida y en la vida de nuestros hijos e hijas adolescentes. Este uso, como casi todo en la vida, si se basa en un uso racional y responsable y con un fin concreto, no tiene por qué ser nada negativo ni tener ninguna consecuencia. Pero en el caso de abusar es cuando se producirían riesgos para los o las adolescentes, así también como para la población adulta. La ventaja del uso de pantallas tiene que ver con la utilización de esta herramienta como recurso educativo, ya que permite seguir clases online, estudiar, hacer consultas, etc. Y además la tecnología es un avance que ha permitido la interacción social para muchas personas, más en este momento donde no podemos tener contacto físico. La tecnología se ha convertido y está permitiendo que millones de personas en el mundo puedan seguir compartiendo sus vidas. También es una forma perfecta de fomentar nuestra creatividad y de mejorar habilidades y competencias. Podemos aprender desde casa a través de tutoriales, de YouTube, y eso es realmente muy positivo. Por otra parte, la tecnología también nos permite conectar globalmente el mundo, lo que ha supuesto muchos beneficios a la hora de compartir conocimiento, avances científicos, recursos, etc. En definitiva, bien utilizada, la tecnología es una fuente inagotable de crecimiento personal y nadie duda de su potencial y de su capacidad para mejorar el mundo. Sin embargo, su uso también conlleva numerosos inconvenientes y tratándose de adolescentes, estos pueden afectar tanto al desarrollo psicológico como al desarrollo físico cuando su utilización no es saludable. Si un chico o chica accede a dispositivos conectados a Internet sin ninguna supervisión ni control, podría también acceder a contenido inapropiado para su edad y para su nivel de desarrollo. Cuando hablamos de contenido inapropiado, nos estamos refiriendo a contenido violento, por supuesto, a contenido sexual o incluso a relaciones que pueden ser tóxicas o que pueden ser dañinas para su nivel de madurez. En este sentido, el acceso sin control también puede afectar a la salud física. Si, por ejemplo, un chico o una chica adolescente se conecta hasta altas horas de la madrugada, puede no estar realizando un sueño correcto y esto también puede afectar a su alimentación. O si, por ejemplo, pasa muchas horas chateando o jugando, puede que incluso prescinda de comer o que pueda afectar a su visión. También el abuso de la tecnología podría llevar al aislamiento social y a establecer comunicaciones exclusivamente virtuales, sin interacción con el mundo real. A veces, cuando un adolescente o una adolescente solo se relaciona mediante dispositivos, puede suceder que no desarrolle las habilidades sociales que son necesarias para tener relaciones sanas y satisfactorias en su ambiente y en su contexto real. Esto acaba generándole una sensación de miedo ante los contactos sociales, por lo que los acaba limitando y reduciéndolos hasta tal punto que solo establece comunicaciones mediante redes sociales o sistemas de mensajería.
Otro de los aspectos que nos preocupan del uso de la tecnología o de las redes sociales sin supervisión es el hecho de que la confidencialidad de las redes y la sensación de protección del entorno familiar de tu casa propicien una impulsividad en las relaciones que llevan a los adolescentes, a las adolescentes, a no estrechar lazos o vínculos suficientemente profundos, dándose en relaciones superficiales, rápidas y donde no se conoce suficientemente a la persona. Este tipo de situaciones propician una baja autoestima derivada de situaciones decepcionantes con otras personas o por la comparación que hacemos de nuestra vida con la vida de otras personas en redes sociales. Además, la inmediatez que comentábamos anteriormente desarrolla en el adolescente una escasa tolerancia a la frustración, con conductas impacientes y la necesidad de obtener todo de forma rápida y sin esfuerzo. Ante esta situación, el extremo más preocupante sería la posibilidad de sufrir una adicción. Como acabamos de nombrar, las redes sociales y los móviles sin supervisión pueden ser un contexto de riesgo que genere consecuencias en las relaciones sociales, pero también en el desarrollo físico y de la personalidad de un chico o chica adolescente. Teniendo en cuenta que el uso sin supervisión de la tecnología puede conllevar estos riesgos, voy a describir la diferencia que existe entre que tu hijo o hija adolescente acceda a la tecnología de forma supervisada o que lo haga de manera completamente autónoma. Cuando se proporciona a un adolescente un teléfono móvil o una tablet, es muy importante haber acordado previamente el uso que se va a hacer del mismo. Es decir, ¿por qué le estamos dando esa posibilidad a nuestro hijo o hija? Si es porque es necesario para sus estudios, porque consideramos que puede ser una herramienta de seguridad o por cualquier otro motivo. Sea por lo que sea, este acuerdo debe ser consensuado con tu hijo o hija y ambos debéis definir los términos del mismo de mutuo acuerdo, llegando a puntos de unión. Es lógico pensar que si le das a tu hijo o hija un móvil, por ejemplo, querrá acceder a todas las aplicaciones, a la mensajería, es decir, tener todas las funcionalidades. Pero en ese momento es importante recordarle el motivo por el cual le damos el móvil y tratar de llegar a un acuerdo dialogado de lo que podrá hacer o no con él. Este acuerdo es importante definirlo muy bien y más adelante os hablaré de una herramienta que puede ayudaros en este sentido. Antes de que lleguemos a eso, es fundamental que transmitáis a vuestro hijo o hija que el móvil no le pertenece, que es una cesión que hacéis con un fin concreto, pero que en realidad os pertenece a vosotros y vosotras como adultos, que vosotros y vosotras sois los titulares de la línea y por tanto podéis acceder a él y disponer de él siempre que lo consideréis necesario. Esta comunicación debe explicársele muy bien a vuestro hijo o hija adolescente y sobre todo debe hacerse en términos de protección y seguridad, insistiendo en la idea de que cuando su madurez lo permita tendrá su propio móvil, pero que aún no es el momento para ello. Algunos de los inconvenientes que nombramos anteriormente y que están asociados a riesgos pueden ayudarnos a explicar a nuestro hijo o hija adolescente por qué creemos que deben hacer un uso supervisado del móvil o de la tablet y que aún no están preparados para acceder a un móvil sin ningún tipo de control. Es importante aclarar que este uso supervisado no consiste en mirar de vez en cuando qué están haciendo cuando cogen el móvil, sino en definir con un control parental instalado en el móvil qué funcionalidades tendrá ese dispositivo. Es importante entender que como padre o madre no podemos depositar la responsabilidad de decidir qué contenidos son adecuados o no en nuestro hijo o hija de 12 años. Esa decisión nos concierne a nosotros como figuras de protección. Marcar una serie de normas es imprescindible y es necesario para el bienestar psicológico y el buen desarrollo del chico o chica adolescente. Aunque pensemos que no, las normas consensuadas proporcionan un entorno seguro al adolescente, en el que sabe qué debe esperar y puede manejarse de forma autónoma. Además, les preparan para un mundo adulto donde deberán asumir y construir ciertas normas de comportamiento social. A este aspecto, que se basa en concretar unas normas de uso, deberá unirse también las consecuencias derivadas de este incumplimiento de las normas que has acordado con tu hijo o hija adolescente. Es fundamental que decidáis de manera conjunta cuáles son esas consecuencias. De todo esto vamos a poder definir un poquito más las características en el contrato que os explicaré un poco más adelante. A diferencia del uso supervisado, otra forma de proporcionar dispositivos móviles a nuestros hijos e hijas es que los tengan de forma completamente autónoma, es decir, sin ningún tipo de control ni de supervisión.
Eso significará que harán un uso del móvil o de la tablet como quieran, cuando quieran y sin ningún tipo de restricción. Por ello, en estas ocasiones, el adolescente, la adolescente, siente que el dispositivo le pertenece, que es un regalo y por tanto es suyo, y no debe dar explicaciones sobre su uso. Cuando el uso del móvil o de la tablet es así, no existe control parental instalado en el móvil, muchas veces dando por hecho que nuestros hijos e hijas son suficientemente responsables como para discernir qué contenido visualizar y cuál no. Es importante tener en cuenta que el uso del móvil, como cualquier otro aspecto en la adolescencia, tiene que estar basado en el nivel de madurez y no en la responsabilidad. El desarrollo psicológico asociado a la adolescencia comienza en la pubertad y no acaba hasta pasada la veintena. Esta inmadurez afecta principalmente a un área del cerebro que se llama corteza prefrontal y que es la responsable de las decisiones reflexionadas y de la gestión del riesgo. La responsabilidad en la conducta está muy vinculada a este área. Es por ello que cuando no existe suficiente madurez, es probable que no podamos esperar comportamientos responsables desde nuestro punto de vista adulto. Por ello, en la adolescencia se necesita un apoyo para poder ir desarrollando esta responsabilidad y evolucionando en madurez. Y este apoyo debe venir de la familia, de la escuela, de los entornos en los que los adolescentes y las adolescentes se desarrollan, generando contextos seguros en los que ellos y ellas sientan que saben tomar decisiones apoyadas en nuestros consejos y en la reflexión en torno a las consecuencias. A veces asumir que ellos y ellas van a poder tomar este tipo de decisiones sin ningún tipo de guía es pedirles demasiado. Es lógico pensar que en algún momento deberán hacer un uso autónomo de los dispositivos y llegaremos a eso, pero antes de que llegue ese momento hemos debido acompañarles y darles herramientas para que poco a poco aprendan a manejarse solos en la complejidad de Internet, que, aunque desde la seguridad de casa, es como asomarse al mundo, con todo lo bueno y todo lo malo. En los casos en los que le damos el móvil sin control parental, las normas no han sido previamente acordadas o cambian sin criterio alguno en función del estado emocional de los padres y madres o de que se haya producido un mal uso por parte de los hijos e hijas, por ejemplo, hayan accedido a contenido inapropiado, hayan aceptado a desconocidos como amigos o hayan establecido conversaciones que supongan un riesgo para su seguridad. Es en estas ocasiones cuando saltan las alarmas y llegan los enfados y los castigos, pero es difícil que un adolescente o una adolescente pueda predecir si una conducta es o no arriesgada, si anteriormente no le hemos explicado qué es lo que puede o no hacer con el móvil y, muy importante, por qué nos parece fundamental que no lleve a cabo determinados comportamientos. Como en estas ocasiones de uso sin control no hay objetivos previos, tampoco hay consecuencias conocidas, o estas aparecen solo cuando nos alteramos o nos preocupamos por algo que ya es grave o peligroso. Precisamente la base de la educación es prevenir que esas situaciones no se den y proteger a nuestros hijos e hijas para que solo se enfrenten a estas situaciones cuando realmente estén preparados y preparadas. Anteriormente he estado hablando sobre una herramienta muy útil a la hora de facilitar los dispositivos móviles o tablet a nuestros hijos e hijas adolescentes y es el contrato consensuado o contrato de acuerdos de uso. Este tipo de contrato es un documento que recoge un acuerdo sobre el tipo de uso que se hará con el móvil, algo así como nuestros contratos con la compañía de teléfono, un documento que regula la forma en la que se va a usar ese móvil. ¿Por qué es importante llegar a acuerdos en el uso de pantallas? Básicamente, si acordamos con nuestros hijos e hijas la forma en la que van a acercarse a estos dispositivos, se fija un compromiso y, como os decía antes, esto les enseña a ser más responsables en su comportamiento y aumenta su autonomía, ya que disponen de un marco en el que moverse con seguridad. Es importante que las consecuencias que definamos en el contrato tengan que ver exactamente con el propio disfrute de la tecnología y fundamental que sean acordadas conjuntamente. Si ellos y ellas deciden que es justo en términos de consecuencia, cuando no respeten las normas es mucho más sencillo que asuman las consecuencias porque las han diseñado específicamente ellos. ¿Por qué es importante ponerlo por escrito y firmarlo? Porque cuando firmamos un documento que hemos elaborado conjuntamente se adquiere un compromiso que tiene más fuerza que las palabras. Por eso en el mundo adulto lo hacemos así y por eso también funcionará con adolescentes. Desarrollando el contrato vamos a conseguir que incorporen nuevas responsabilidades, que sean conscientes de la importancia de usar las pantallas con un fin y un propósito concreto y también van a sentir que confiamos en su capacidad para cumplir el contrato. Esta confianza es fundamental para la incorporación de normas y la validez de las mismas.
Aquí podéis ver un modelo de contrato que podéis utilizar donde es imprescindible que se ponga por escrito de la forma más concreta posible los acuerdos de uso a los que se llega. Días de uso, horas concretas, cuándo el teléfono deberá apagarse, su uso durante las comidas o cenas, cuál es el objetivo del uso del teléfono, si es para estudiar, para chatear, para ir y volver del Insti, etc. Qué aplicaciones estarán permitidas en el teléfono y cuáles no, si podrá utilizar WhatsApp, etc. Como padres y madres deberemos poder acceder al teléfono siempre que queramos para ver si realmente se están cumpliendo los acuerdos, y esto no debéis vivirlo como una intromisión en su intimidad, porque desde el principio ellos y ellas deben saber que el teléfono no les pertenece y ya hemos dicho el uso que podrán hacer, así que igualmente deben entender que podemos ver qué actividad realizan con los dispositivos con el fin de protegerlos de los riesgos que ya habíamos hablado anteriormente. Al final, si están cumpliendo con el acuerdo al que hemos llegado, no tienen por qué preocuparse si accedemos al teléfono y comprobamos que realmente es así. De la misma forma que establecemos los acuerdos, lo haremos igual con las consecuencias, y es muy importante que sean acordadas, de mutuo acuerdo, y que siempre que ocurra un incumplimiento se dé la consecuencia. No podremos hacer excepciones, aunque estemos de buen humor o ese día nos pille mal. Si se da el incumplimiento, se aplicará inmediatamente la consecuencia, porque eso es lo que hemos decidido de manera conjunta. Por ejemplo, imaginad que establecéis como hora para apagar el móvil las 9 de la noche y que entráis en la habitación y descubrís que lo ha encendido y está chateando con sus amigos y amigas a las 10 de la noche. Pues bien, si la consecuencia, por ejemplo, es que si se pasa de la hora límite que tenemos establecida, va a estar un día entero sin móvil, deberemos aplicar esa consecuencia justo en el momento en el que descubrimos esa situación, aplicándola desde el día siguiente, sin dramas, recordándole el contrato y sin entrar en más valoraciones. Podríamos decirle algo así como: ya sabes que si enciendes el móvil a partir de las 9 de la noche, que es la hora que hemos fijado para apagarlo, la consecuencia que elegimos ambos, tú y yo, fue que mañana no tendrás móvil. Si protesta, no entraremos en más consideraciones y repetiremos la misma consigna. Lo hemos decidido entre los dos y no podemos incumplir el contrato. Que el contrato funcione depende de que lo cumplamos y no entremos en más consideraciones, ni regañinas, ni enfados, ni echarlas. Hay un incumplimiento, hay una consecuencia. Recordad que es muy probable que estos incumplimientos vayan a suceder, sencillamente porque son adolescentes y a veces les puede la impulsividad y el deseo de conseguir algo que les gusta mucho. No pasa nada, pero igualmente aplicamos la consecuencia. Por último, vamos a abordar cuándo podría ser el momento adecuado para que puedan acceder a la tecnología sin ningún tipo de supervisión durante la adolescencia. Se entiende como uso sin supervisión un uso completamente libre, sin control parental de ningún tipo, donde ellos y ellas sienten que el móvil les pertenece. La mayoría de los organismos de protección a los menores y a las menores sitúan los 16 años como el momento más idóneo para que puedan disponer de un móvil sin supervisión por parte del padre o de la madre. Esta edad es adecuada porque es una edad en la que se han tenido experiencias previas que han aportado un mayor grado de madurez, se ha terminado la etapa de escolaridad obligatoria y el adolescente, la adolescente, puede tomar decisiones más independientes sobre muchos aspectos como la protección de su propia imagen, el consentimiento informado, pueden ir solos y solas a su médico o médica, etc. Independientemente de que consideremos que esta puede ser una edad adecuada, debemos igualmente valorar si para nuestro caso concreto lo es o no, porque a lo mejor se dan circunstancias que desaconsejan el acceso libre al móvil en esta edad y debemos esperar un poco más. De todas formas, este paso tan importante debe seguir estando acompañado de un buen diálogo y comunicación, la certeza de que conocen y valoran los riesgos asociados a un uso completamente independiente del móvil y de que saben cómo proteger su intimidad dentro de las redes sociales. Igualmente, estaremos vigilantes ante posibles cambios de conducta que puedan alertarnos de que algo no va bien, y en esas ocasiones habrá que hablar con nuestros hijos e hijas y anticiparnos ante posibles problemas. Uno de los recursos más completos para hacer pedagogía del buen uso de las pantallas es la web pantallasamigas.com. En ella vais a poder encontrar vídeos explicativos, los diferentes tipos de riesgos asociados a delitos en la red, ayuda específica para abordar problemáticas y muchas más herramientas para poder educar en el buen uso de las redes sociales.
Hemos llegado al final de este taller. Como siempre os decimos, podéis dirigir cualquier pregunta en el correo electrónico que os dejamos por aquí, consultar el resto de los espacios de familia en la web www.juventudfuenla.com y en el canal de YouTube Juventud Fuenla. Esperamos que este tema os haya servido y que sea de utilidad. Os agradecemos muchísimo vuestro seguimiento en este proyecto dirigido al bienestar de las familias de adolescentes y os esperamos en el próximo taller online. Gracias a todos y todas.